Bueno, profe, cuando quiera, ya estamos en YouTube. Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta presentación del libro. Eh, los estudiantes y todo el equipo docente del curso Comunicación Pública de las Ciencias, les damos la bienvenida a la presentación del libro de Erika Carrizo, Ciencia y Tecnología en la Actualidad. En primer lugar, me gustaría agradecer claramente a Erika por aceptar estar aquí en esta suerte de experimento de hacer la presentación de un libro, ¿no? En el marco de un curso optativo y un curso de extensión que estamos dictando acá desde la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Un curso enteramente dedicado a la comunicación pública de las ciencias. También quiero agradecer a Diego Hurtado por hacer de puente con Erika en esa enorme generosidad de Diego. Inmediatamente nos puso en contacto con Erika cuando le propusimos y le comentamos de nuestra intención de discutir este tema de la ciencia y la tecnología en la subalternidad en el marco de un curso de comunicación pública de la ciencia. También quiero agradecer a Guido Fernández Marinoni, que está acá en la sala, integrante del equipo docente, por ponerse al hombro una responsabilidad más, encargarse que esto pueda ser hecho público y salga al aire, junto con Juan, del Centro de Cómputo de la Universidad Nacional de San Luis, siempre presente en todas estas actividades, siempre muy agradecidos. Y también estamos agradecidos y agradecidas con Andrés Noar y Ramiro Rezano Clemen, también son integrantes del equipo docente, porque junto con Guido están sosteniendo la propuesta de hacer docencia en comunicación pública de la ciencia desde la interdisciplina y en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. A nuestro entender, toda una novedad, un desafío muy grande y por eso también muy agradecido. A los estudiantes y a las estudiantes, siempre entusiastas, críticos y críticas, muy reflexivas cuando estamos llevando adelante este curso. Gracias por involucrarse. Es muy alentador tenerles cerca y más aún en estas distancias. Y finalmente quiero agradecer a Silvina Chávez, quien va a comentar conmigo este libro, por aceptar la propuesta y ponerle voz y el cuerpo a numerosas inquietudes que compartimos y debatimos a veces con desesperación, no lo vamos a negar, y algo de angustia, y otras con el convencimiento de que no hay que retroceder ni siquiera para tomar envión, así que gracias Silvina. ¿Por qué presentar este libro en el marco de un curso de comunicación pública de la ciencia? Bueno, lo primero que se me ocurre decir es porque sí, porque hace falta abrir el aula, hace falta abrir las aulas, hace falta compartir lo que ocurre dentro de las aulas, lo que sentimos, lo que discutimos dentro de las aulas. El aula en este caso pensada como espacio inacabado, no como espacio donde ya está todo resuelto, que necesita de otros en el aula. En este caso, Silvina, Erika, por supuesto, y todos y todas ustedes. Abrimos el espacio también porque consideramos que la ciencia, las formas de generar conocimiento científico, sus contextos históricos, sus contextos políticos, económicos y sociales en los que se hace ciencia, no pueden escindirse de sus resultados. ¿Y por qué digo esto? Porque estos últimos, los resultados, por razones que entendemos en el campo de la comunicación, aunque no siempre compartimos, ocupan la inmensa mayoría de las noticias y de las discusiones sobre ciencia, en medios, en redes, en el ámbito normal de discusiones entre personas no especializadas en la temática. Es el resultado de la investigación científica. Ahora, de los procesos, de los contextos, de la ciencia no comunicada, de las tensiones para hacer ciencia, de las presiones para no hacer ciencia, de los debates éticos
y epistemológicos, o inclusive de su preocupante ausencia, de la ciencia que no se hizo, siempre hay menos información, hay menos ciencia comunicada. Siempre se dice menos, se conoce menos y por supuesto se comunica menos. Como Drexler, me animo a decir que en este curso amamos la trama más que el desenlace. Y por eso invitamos a Erika, porque Erika desarrolla en este libro, una trama. Nos ocupa en este curso también comprender no solo el tamaño del último dinosaurio descubierto, o cuánto pesa el satélite, el más grande o el que se parece a una caja de zapatos. No solo nos interesa si se recuperó el sabor del tomate que tenía el tomate de nuestra infancia. También nos interesa saber los nombres de la infinidad de voluntarios y voluntarias que desenterraron el fémur de ese dinosaurio. ¿Quién financió la investigación? ¿Cuándo recibieron el último subsidio? ¿Cuántos años llevó poner el satélite en el espacio? ¿Quiénes hicieron posible, pero también quiénes hicieron imposible que hubiese un satélite en el espacio? ¿Por qué celebramos la recuperación del sabor del tomate? Y aún más inquietante, ¿por qué se perdió el sabor del tomate? Esos son los temas que nos ocupan y tratamos y nos preocupan en el curso de Comunicación Pública de la Ciencia. Y por eso invitamos a Erika. En este curso nos interesa saber si hacemos la ciencia que urge, o la ciencia de la proximidad, o la ciencia de la oportunidad, o si simplemente estamos haciendo la ciencia que se puede. Porque eso también merece y debe ser comunicado. Y estamos seguros, lo sentimos, lo vemos, que no es así, no es siempre así, y sentimos que tampoco es de la forma que pensamos que debería ser. En este curso también nos ocupa saber y comprender qué nos impide ser como nación, la nación que soñamos, en conjunto o de a grupos, con algunos matices. En este curso, también me animo a decir, todos y todas quieren saber cómo se consolida la soberanía de nuestro país. Y si hacer ciencia es esto que estamos haciendo en este momento. Si hacer ciencia es publicar papers, y también nos preocupa si estamos condenados a la externalidad. Y cuando estamos discutiendo esto, llega este libro, nos enteramos de la publicación de este libro, Ciencia y Tecnología en la Subalternidad, para interpelarnos y proponer algunas dimensiones de análisis y ensayar algunas respuestas a algunas de las preguntas que nos hacemos. Luego de 500 años de colonialidad, ¿sirve repetir los modelos? ¿Se puede ser soberano con el modelo de dominación del centro? ¿Pueden países como Argentina esperar más tiempo para romper con esta inercia? ¿Puede por caso transitar hacia una ruptura? ¿Qué condiciones estructurales, políticas, económicas, culturales, educativas son necesarias para generar cambios tendientes a una soberanía cultural, política y económica? ¿Cómo nos preparamos para no ser otros? Finalmente, no es un dato menor este, ¿qué comunicación de la ciencia pensamos tiene que acompañar un proceso de emancipación política y ejercicio del poder soberano en países de la periferia y semiperiferia como la Argentina? Esas son nuestras inquietudes. Esto es lo que se desprende de la actividad y las preguntas y aportes de estudiantes en el foro, en los foros del curso, en las clases que hemos mantenido hasta la fecha. Preocupaciones genuinas que se desgranan en innumerable cantidad de preguntas que espero que surjan también ahora, y que algunas al menos se puedan contestar. Quiero presentarles ahora a Silvina Chávez, quien va a comentar el libro, recorriéndolo de alguna manera. Silvina Chávez es docente de la Facultad de Ciencias Humanas, profesora adjunta, es la profesora del taller de periodismo científico de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis, periodista, es comunicadora, actualmente es directora del canal web de la Universidad Nacional de San Luis, con una amplísima experiencia
en la gestión en torno a la comunicación y comunicación institucional, comunicación de la ciencia y comunicación institucional en la Universidad Nacional de San Luis. Silvina, gracias por estar acá y te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, antes que nada quisiera decir que cuando Antonio me invitó primero a leer el libro y después a presentarlo, me pasaron dos cosas. Lo primero fue que me atrajo mucho ver el concepto de subalternidad en el título, porque se vincula, como Antonio decía, muy estrechamente con debates y planteos que solemos compartir con algunos colegas, con quienes nos solemos encontrar en el Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia y en otros espacios similares. También me sentí identificada con el autorreconocimiento que hace Erika como mujer trabajadora de origen humilde, que se encontró con la posibilidad de formarse gracias a una beca de posgrado. Creo que esa introducción fue la causa por la que me leí el libro en poco más de 24 horas. La segunda cosa que me pasó fue que cuando terminé de leer los primeros 2 capítulos, lamenté no haber encontrado este libro antes, cuando ya había terminado de escribir mi propio capítulo de mi tesis doctoral sobre políticas públicas en ciencia y tecnología. Me hubiera ahorrado bastante trabajo. Vale decir que, como introducía Antonio, vengo del campo de la comunicación, particularmente de la comunicación de la ciencia, con una experiencia en gestión audiovisual universitaria y en comunicación institucional, por lo que mi lectura está bastante orientada en ese sentido. Digamos que el libro lo leí en clave comunicacional. Así es que voy a ir marcando algunos aspectos que me han parecido aportes significativos de esta producción, y dejaré plasmadas algunas reflexiones que me surgen de la lectura para que después conversemos e intercambiemos opiniones. Podría empezar diciendo que el trabajo de Erika logra una mixtura entre lo académico y la notable influencia de su experiencia en gestión. Este dato creo que es sumamente rico porque permite captar la visión diagnóstica sobre las políticas de ciencia y tecnología que ella va desplegando a lo largo de todo el libro, y también vislumbrar lo difícil que resulta disolver ciertas estructuras institucionales. Entonces, dicho esto, me parece fundamental compartir con quienes aún no leen el libro aquellos aspectos que a mí como lectora me han parecido más interesantes. No me voy a detener en capítulo por capítulo, sino que voy a ir destacando algunos conceptos que yo creo que son contribuciones interesantes, que me permitieron a mí hacer mis propias reflexiones en torno a la comunicación de la ciencia en general y la comunicación de las políticas científicas y tecnológicas en particular. Ella empieza en su libro posicionando a la Argentina en un esquema compartido con países semiperiféricos, ocupando una posición intermedia en la estructura centro-periferia de la economía mundial capitalista. Toma una posición latinoamericanista para realizar su análisis y pone el foco en el rol del Estado como emprendedor, como regulador, como promotor de desarrollo, pero siempre pensando en nuestro contexto regional y en nuestra historicidad. En ese sentido, hace una crítica muy fuerte a la noción de que los problemas del desarrollo científico-tecnológico latinoamericano se puedan resolver copiando o imitando ideas pensadas e implementadas en otras latitudes. Vale decir que el libro todo representa un cuestionamiento al capitalismo y al cientificismo. Erika también categoriza las economías centrales que, mientras resguardan y cuidan su propia industria, exigen desregulaciones de las medidas de protección de las economías de la semiperiferia y de la periferia. Describe también las economías de los países de industrialización reciente, particularmente el caso de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, donde el Estado tiene una presencia fuerte, pero a la vez inteligente,
creando entornos institucionales y competencias orientadas a impulsar procesos de aprendizaje, de acumulación de conocimiento, involucrando la política pública, pero también al sector privado. Hace una distinción que creo yo que, bueno, particularmente a mí me resultó muy interesante entre las políticas públicas y las políticas de Estado. Las primeras las define como aquellas en las que el Estado presenta una toma de posición y define acciones para enfrentar diversos problemas sociales, y en ese sentido Erika dice que el Estado es lo que hace y también lo que no hace. Y las políticas de Estado, por otra parte, son las que promueven el interés nacional y colocan al país en un escenario económico, político y social global. Son más temporales, localizadas, requieren de un vínculo estrecho con el contexto socioeconómico en el que operan. Ella hace un minucioso recorrido caracterizando diversos periodos de la política científico-tecnológica de Argentina, dando cuenta de los vaivenes políticos, económicos, sociales. Destaca los momentos de mayor impulso a la innovación productiva y presenta entre esos vaivenes más recientes el año 2015 como un punto de inflexión, donde se abandonaron las metas del Plan Argentina Innovadora 2020, entre muchos otros abandonos que tenemos aún presente y que sin duda nos duelen. El libro nos regala un análisis imperdible de las políticas nucleares y de comunicación satelital. Recomiendo la lectura de estos dos casos porque nos permiten responder muchas preguntas que nos hacemos habitualmente. Están allí las respuestas a muchos por qué, me parece. Al menos yo me sentí movilizada porque de alguna manera lo sucedido con ARSAT, con la televisión digital abierta, me ha tocado de cerca al estar en un espacio que se generó a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que de repente vimos trunco el sueño de estar transmitiendo en ese soporte. Entonces, después de la indignación, de masticar la molestia, me surge la pregunta de cuánto queda por hacer para pensar en políticas de ciencia y tecnología de largo plazo, o de políticas estratégicas de Estado, como querramos llamarlas, que a la vez que busquen la resolución de problemas sociales nos posicionen en el contexto global. Inmediatamente pienso que la comunicación debiera ser transversal y estar presente en todas las políticas públicas de ciencia y tecnología. Creo desde este pequeño lugar que ocupo que la comunicación en el mismo periodo que analiza Erika ha estado enfocada en reproducir procesos academicistas, cientificistas, promoviendo una mirada positiva sobre la ciencia, desanclada de lo local, de lo contextual, de lo histórico, de lo que socialmente nos constituye. A la vez, y en esto coincido con la mirada de Antonio, de estar centrada en cierta ciencia desarticulada de sus procesos, de sus conflictos, de sus controversias. A mí el libro de Erika me ha interpelado por ese lado y creo que urge generar espacios que tomen estos diagnósticos, que a la vez que recuperen estas conceptualizaciones para pensar políticas de ciencia y tecnología, sean disruptivos y lo sean desde esta semiperiferia que ocupamos. No sé cuánto tiempo más podemos darnos para dar vueltas a este asunto en un contexto que nos conmina a abandonar caminos ya probados, que pueden resultar a veces más cómodos, pero que sin duda no nos permiten pensarnos ni proyectarnos. Finalmente, y como sugerí al principio, este libro se constituye en un instrumento para valorar la implicancia social, económica, la importancia de la ciencia y de la tecnología en un país como la Argentina. Su lectura me permite concluir con una pregunta-reflexión, que de nuevo digo, lo hago desde mi lugar como comunicadora. ¿Podemos pensar en políticas de ciencia y tecnología de Estado que no vayan de la mano de políticas de comunicación, que pongan en la agenda social, en la discusión, en la mesa de los argentinos y argentinas estos debates y preocupaciones? Creo que la transformación, la deconstrucción que Erika propone para pensar políticas que sean una verdadera herramienta de cambio al servicio del desarrollo socioeconómico
deben incluir la dimensión comunicacional. Bueno, muchas gracias, quería compartir esas apreciaciones que, vuelvo a decir, hago en clave comunicacional y que me parecieron interesantes destacar de la lectura del libro de Erika. Bueno, muchas gracias por las dos intervenciones. La verdad que me parecieron fantásticas las dos, tanto la de Antonio como la de Silvina. He anotado varias cosas y me quedé pensando en particular en la última pregunta, así que voy a empezar por ahí. Un poco desordenada, porque voy a tratar de ordenar lo que tenía para decir, tratando de mechar con lo que han dicho ustedes. Así que perdónenme por la desprolijidad que seguramente voy a tener. Pero me quedé pensando, entonces empiezo por acá, por la pregunta que hacía Silvina sobre el final, si es posible implementar políticas de Estado sin políticas de comunicación. Decías vos recién, políticas de comunicación pública. Yo nunca lo había pensado desde ese enfoque, y si tendría que arriesgar rápidamente una respuesta, diría que no es posible sostener políticas de Estado, construir políticas de Estado legítimas sin el acompañamiento de políticas de comunicación pública, en un doble sentido. ¿Por qué digo que son importantes las políticas de comunicación pública para pensar las políticas de Estado en un doble sentido? Porque yo creo que muchas veces las políticas de comunicación pública se piensan unidireccionalmente, corríjanme ustedes si me equivoco. Es alguien el que tiene el saber y tiene la obligación de comunicarlo, ¿no? La obligación de hacerse entender. Y la pregunta que me surge es cómo hace ese que tiene el saber para entender a aquellos que no tienen el saber privilegiado. Porque acá hay una cuestión también que entra en juego, que es, parece que tenemos que comunicar bien y para que se entienda a la ciencia, que es el saber privilegiado en este sistema y en este esquema. ¿Y los otros saberes no son importantes? ¿No tienen que ser también comunicados bidireccionalmente? Yo creo que sí porque el que el Estado tenga la capacidad de entender esos otros saberes y a partir de entender esos otros saberes, entender las particularidades de nuestras realidades, entender nuestros problemas, las prioridades y las necesidades de los pueblos y personas que habitan nuestro territorio, es fundamental para poder definir políticas de Estado. Si esos no hablan, si esos otros no tienen voz, como decía Gayatri Spivak sobre los subalternos, si esos otros no tienen voz, y es medio difícil que el Estado sea representativo de esos intereses, porque no los escucha. Y ahí es cuando viene esta crítica que mencionaba Silvina, a si las políticas públicas son sinónimo de políticas de Estado. Para mí no. Las políticas públicas, bueno, son políticas que se ocupan de algunos temas que son de interés para ciertas sociedades, y generalmente hay una definición de política de Estado que dice una política de Estado es aquella que logra sostenerse en el tiempo y logra continuidad en el financiamiento. Y desde mi punto de vista, eso no es una política de Estado, en todo caso es una política pública. Hablamos de política de Estado cuando el Estado tiene la capacidad de representar los intereses de las mayorías. Y si el Estado no escucha a esas mayorías, es difícil que interese eso, es difícil que represente esos intereses. Entonces, a mí me parece que la comunicación pública, en esta dimensión bidireccional, yo creo que es relevante para seguir alimentando esta concepción de políticas de Estado, que no es la concepción clásica, ¿no? La concepción clásica que la asocia simplemente a una política pública. Así que bueno, quería empezar respondiendo a esa, o tratando de reflexionar sobre esa pregunta. Voy a ir también mechando con lo que dijeron ustedes y voy a ir después sobre el final, sobre lo que quería decir yo en particular. En un momento también Silvina hablaba de si tenemos, hacía referencia a esto, si tenemos tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a invertir para no cambiar las cosas? Podría ser el mensaje implícito en eso. Y la forma, ¿no? Porque mientras ella hablaba de eso, yo pensaba en dos formas clásicas. Nosotros tenemos dos formas clásicas de cambiar las cosas. O lo hacemos con rupturas abruptas, o lo tratamos de hacer transvestidamente, como se dice en el libro al inicio, tratando de usar, digamos, el engranaje de este sistema hegemónico en el cual nos toca vivir para transitar hacia otros esquemas posibles. Yo creo que esa podría ser una opción, pero vale la pena preguntarse sobre cómo hacemos para transitar hacia otra cosa
no solamente preguntarse sobre los tiempos que vamos a invertir en eso, sino el cómo lo vamos a hacer. El cómo lo vamos a hacer y cuáles son las estrategias que tendríamos que utilizar en ese sentido. El otro día hablábamos con unos amigos sobre si servía o no servía la moderación, en este sentido. Si la moderación, ir de a poquito, sí, tratando de que nadie se enoje, era una estrategia posible. Y bueno, no quiero dar una mirada cerrada sobre estos temas, pero la conclusión de esa charla que habíamos tenido con esos amigos en ese momento, por lo menos finalmente lo que yo dije en ese momento, que no significa que diga siempre lo mismo, pero en ese momento dije yo, en un mundo de extremos, vivimos en un mundo de extremos, la verdad que la moderación y la espera parecen hasta una ofensa. Y vimos muchas cosas, o sea, no es que estamos hablando, digamos, si hablamos de este sistema hegemónico, de 500 años de historia. O sea, 500 años de historia donde vimos la repetición de muchos fenómenos. Es decir, no es que nos falta tiempo para constatar lo que sucede, ya lo entendimos. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿No? Y la respuesta me parece que tiene que ver con muchas cuestiones. Nos cuesta tanto cambiar, bueno, por estas estructuras que son tan difíciles de mover, porque hay intereses puestos en juego para sostener este orden de las cosas. Nos cuesta tanto cambiar también quizá por no confiar o por no entender que, como decía Paulo Freire, estamos condicionados por la historia, pero no estamos determinados. No hay determinación. O sea, las alternativas no se pueden importar y las alternativas no son milagros que nos caen de un momento para otro. Las alternativas hay que construirlas. Y construirlas implica todo esto. Implica preguntarse, implica abordar los problemas desde otro lugar, implica, digamos, no necesariamente tomar un rol cómodo en estas cuestiones, o sea, un rol que se centra solamente en los análisis, ¿no? Algo, digamos, a lo que refiere el libro también es esto, de que la teoría es muy importante, saber desde dónde nos paramos para entender estos problemas, porque la forma en que miramos los problemas y la forma en que los definimos es muy determinante del producto. Entonces, las cuestiones teóricas y reflexivas son claves, pero después hay que ponerle el cuerpo a estas cosas. O sea, hablar detrás del escritorio, donde estoy yo sentada hoy, no es suficiente. Hay que ponerle el cuerpo a los cambios. Y eso también es parte de la respuesta. Bueno, nada, voy a irme echando porque la verdad es que voy a tratar de ir respondiendo a lo que plantearon, o vinculándolo con lo que tenía que decir. Antonio después refería mucho a esto, de que los medios de comunicación, o los medios que se centran básicamente en la comunicación pública de la ciencia, focalizan en los resultados, ¿no? Y yo diría, no en cualquier resultado. Hay que también, digamos, poner el ojo ahí en la naturaleza de los resultados que muestran esos medios de comunicación. No muestran todos los resultados de la ciencia, muestran algunos, hay una selección también de resultados, muestran el éxito, porque también hay resultados que terminan en el no éxito, en el fracaso, y yo el fracaso no lo veo como algo negativo, sino lo veo como algo posible, que muchas veces los fracasos nos llevan a hacer cosas mejores. Y fíjense cómo hay una tendencia muy exitista, me parece a mí, en el campo de la comunicación pública de la ciencia, que es a mostrar lo que salió bien. Y todo lo otro no existe. ¿No existe? Es la pregunta, sí existe. Hay que analizarlo también. Es interesante también, en este marco, hablando de los resultados, ¿quiénes son los que muestran esos resultados? ¿Quiénes son las voces habilitadas para hablar de esto? Metamos la variable patriarcal en este marco, ¿no? No tengo nada contra los hombres, al contrario, pero sobre todo en el campo de la política de ciencia y tecnología, no sé, me dirán, no sé si tanto en el campo de la comunicación pública, los hombres tienen una presencia muy protagónica, muy hegemónica, y las mujeres, uno diría, las mujeres también, digamos, sobre todo en el último tiempo, pero fíjense cómo en ciencia, no cualquier mujer está legitimada para hablar sobre ciencia. Muchas veces las mujeres que están habilitadas y están legitimadas para expresar sus miradas sobre estos temas, son mujeres que han logrado algo importante.
son muy destacadas en sus trayectorias, de nuevo, la visión resultadista. Ganaron un premio, ganaron un financiamiento, bueno, y eso te legitima para poder hablar. Porque las subalternas, las mujeres subalternas, aquellas que están en camino hacia algo y que quizá no pueden mostrar esos resultados, la verdad que no son tan convocadas a hablar y a mostrar sus perspectivas. Entonces ahí también se ve esta tendencia exitista y resultadista. Y como decía Antonio, hay un montón de cosas que la comunicación pública, e incluso los análisis políticos y los análisis académicos sobre la ciencia y la tecnología dejan de lado. Que son estas cuestiones vinculadas, como decía Antonio, a los procesos, las características de los procesos, los contextos, las tensiones que se establecen, las presiones que se establecen para hacer cierto tipo de ciencia y tecnología y no otra, porque no es casual el tipo de ciencia y tecnología que nosotros desarrollamos, a nivel global y a nivel latinoamericano, resulta de un orden de las cosas. Hay ideologías e intereses puestos en juegos, orientando ese tipo de desarrollo, ese tipo de ciencia y ese tipo de tecnología, y no otro tipo de ciencia y tecnología, porque lo interesante es, sobre todo a aquellos, plantearle a los estudiantes, digamos, de diversas ramas de la ciencia, la pregunta sobre si existe un solo estilo o un solo camino para desarrollar ciencia y tecnología. ¿No podemos desarrollar diferentes formas de ciencia y tecnología? Sería la pregunta. Y esto tiene mucho, pareciera que no, digamos, si uno arriesga una respuesta rápida, sin tomar una posición crítica sobre estos temas, diría, no, la verdad que ciencia hay una sola. Ciencia hay una sola y tecnología también. ¿Y cuál es esa ciencia? Bueno, esa ciencia que es única, unívoca, es aquella que produce conocimiento para ampliar la frontera del conocimiento mundial. Es aquella que tiene un vínculo privilegiado con la verdad, diríamos. Es aquella ciencia cuyo desarrollo es inevitable, y es aquella ciencia y aquella actividad social universal y neutral. Y no es así. Esa es la definición de ciencia que dio la modernidad, que le convino a la modernidad. Fíjense, digamos, qué falaz que esto es decir, no, la ciencia es una actividad social que tiene un vínculo privilegiado con la verdad, una verdad posible, que es la verdad de la ciencia. El mundo está atravesado por un montón de verdades, ¿no? Está la verdad de la ciencia, pero también está la verdad de los territorios, está la verdad de los pueblos, está la verdad de los cuerpos, es decir, hay muchas verdades que entran en juego. Y si hablamos de diversidad de pueblos y de diversidad de proyectos históricos, cada pueblo y cada proyecto histórico tiene a su vez su verdad. Entonces, hay que empezar también a desarmar esa idea falaz de que verdad habría una sola, y es la verdad que muestra la ciencia. Por eso, digamos, es interesante esto, aludir a lo subyacente, porque si hay algo que produjo la modernidad, es extraer de la ciencia y la tecnología esa trama de intereses y valores que impactan en ella y que hacen que la ciencia y la tecnología que desarrollemos sea esta y no sea otra. Por eso está buena esta pregunta que hizo Antonio sobre, bueno, vemos la ciencia que se hizo y la tecnología que se hizo. Y está buena la pregunta sobre la ciencia que no se hizo. Si esto podría haber sido de otra forma, ¿no? ¿Y cómo hacemos para llegar a esas otras formas? Yo creo que en el libro, digamos, ya metiéndome más en los contenidos, digamos, el libro de alguna manera trata de mostrar cómo esta forma que tenemos de entender la ciencia y la tecnología latinoamericana, que impacta también en la forma que tenemos de organizar la ciencia y la tecnología e impulsar la política que las orienta, tiene mucho que ver con las consignas de la modernidad, con lo que se empieza a gestar en el proceso de colonización. Por eso yo me paro en el marco de la teoría decolonial, porque me parece importante mostrar cómo durante el proceso de colonización empiezan a emerger algunos procesos de subalternización, de inferiorización de lo otro. Fíjense cómo en el marco de la conquista, los pueblos vencidos, en la conquista empiezan a asociarse a algunas categorías también todavía muy presentes, como ellos eran en términos raciales,
los inferiores, los mestizos, los indios, los negros, pero también eran los primitivos, los subdesarrollados, ¿no? Y todo lo otro, lo asociado a los conquistadores y a los colonizadores, se vinculó a otras categorías que tenían que ver con lo blanco, con lo moderno, con el progreso, con lo evolucionado. Por eso es tan importante, digamos, referenciarnos a la colonización, porque en ese marco empieza a nacer en la colonización y empieza a consolidarse el esquema que todavía hoy nos orienta, que es este esquema que podríamos denominar como capitalista, occidental, moderno, productivista, cientificista y patriarcal. Para mí esa es la fórmula del esquema hegemónico en el cual todavía estamos inmersos, y que influye en la forma que tenemos de hacer ciencia y tecnología y la forma que tenemos de gestionarla. Y es un esquema que se ha tambaleado, digamos, con la pandemia. Pero que se haya tambaleado no significa que esté herido de muerte, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó toda esta crisis global, detonada por este nuevo virus, muchos filósofos se apuraron a decir, bueno, ahora viene algo mucho mejor. O sea, el capitalismo ha sido herido de muerte, y la verdad que no fue tan así. Ha sido tambaleado, pero tenemos que estar muy atentos a en qué deriva esto, porque esto puede derivar en una profundización de ese esquema que hizo tanto daño durante tanto tiempo. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos en ese sentido. A mí me llama mucho la atención de que hay un reconocimiento global de que el mundo está en crisis, está en crisis sanitaria, está en crisis económica, está en crisis política, y la verdad que son pocos, prácticamente nadie dice que la ciencia y la tecnología que ayudaron a consolidar ese sistema no estén en crisis. Es raro, ¿no? El sistema está en crisis, pero la ciencia y la tecnología que contribuyó a consolidar el sistema durante tanto tiempo no está en crisis. Esta ciencia y esta tecnología se ven a futuro sin cambios. Es raro. Es raro. Entonces, para mí es un indicador de que es muy probable que todo siga igual, con cambios cosméticos, ¿no? Y es muy peligroso eso. Entonces, a mí me gusta mucho decir, aprovechemos este momento para echar leña al fuego, y si esa ciencia y esa tecnología que contribuyó a consolidar este estilo de desarrollo hegemónico no está en crisis, y bueno, la vamos a poner en crisis. ¿Por qué no? Pero bueno, ponerla en crisis significa meter el dedo en la llaga, mover intereses muy consolidados, plantear preguntas incómodas. Algunas se plantean en el libro, no todas, pero muchas de estas preguntas incómodas las plantearon ya Antonio y Silvina. Me parece que de lo que se trata es, ustedes me cortan, digamos, en algún momento si me estoy pasando el tiempo y demás, porque no sé cómo es la referencia esa. Me parece que la apuesta del libro tiene que ver con contribuir a otro lenguaje. Acá hay una apuesta por construir un lenguaje propio, que eso no significa que está despegado del mainstream, digamos, de la teoría que se produce sobre política de ciencia y tecnología a nivel global. Hay una conexión, pero una conexión, digamos, más de tipo comparativa que subalterna, ¿no? Hay un intento de construir un lenguaje propio latinoamericano para seguir entendiendo estos procesos, porque el construir un lenguaje propio para mí es parte del ejercicio de una ciencia politizada, porque si nosotros no aprendemos a narrarnos y no aprendemos a describirnos con nuestras propias palabras, lo que terminamos haciendo es siempre leernos en la historia que cuentan otros. Y esa es una de las trabas que tenemos para construir alternativas. Siempre vienen los otros y nos cuentan cómo son las cosas. Bueno, es hora de empezar a contar por nosotros mismos qué es lo que nos pasa y qué es lo que tenemos que hacer para estar mejor. De alguna manera el libro apuesta entonces, a través del concepto de subalternidad, que es en cierta medida una provocación, apuesta a alimentar otro sistema de referencias posibles, ¿no?
Yo reconozco, digamos, en el libro de que me constituyo como una subalterna en el campo de producción de conocimientos y en el campo de la gestión también, por toda una serie de características que tengo, que algunas las mencionó Silvina, pero no es que yo me quiero eternizar en la posición de subalternidad que reconozco para decir desde donde hablo. La marco, la reconozco, la identifico como un lugar de construcción, pero la apuesta es a que la subalternidad no exista más, que no existe inferioridad. Y para que no exista inferioridad de sujetos, ni de políticas, lo que tenemos que cambiar es el sistema, ¿no? En este sistema hegemónico siempre va a haber cosas inferiores. Entonces tenemos que apuntar a cambiar el sistema y a que esa subalternidad se convierta en alternidad o en alteridad, que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad en todas sus manifestaciones. Diversidad también de actores. Cuando hablamos de los saberes, cuando hablamos del lenguaje, también tenemos que reconocer que hay una predominancia o hay una importancia excesiva en los actores que se dedican a la ciencia, ¿no? Así como la ciencia es un saber privilegiado en el marco de este esquema hegemónico, aquellos que hacen ciencia o que la gestionan son también actores privilegiados. Eso me parece que es tremendamente erróneo entender las cosas de esta manera. Porque, sobre todo la pandemia nos ayuda a mostrar esto, que es que los problemas de la realidad no son científicos. No son científicos y no son tecnológicos. Son problemas transcientíficos y tecnológicos, transterritoriales, transdisciplinares, transepistemológicos. ¿Esto qué significa? Que necesitamos actores diversos y saberes diversos para resolver esos problemas, que de nuevo no son científicos ni tecnológicos, son mucho más complejos, trascienden el ámbito de la ciencia y la tecnología. Pero hay como una tendencia, de nuevo, a creer, no, confiemos en la ciencia, que la ciencia puede describir todo, la ciencia y su hermana la tecnología, si la ciencia describe, la tecnología resuelve, y no es tan así. La verdad que es mucho más complicado que eso. Lo interesante de todo esto también es, o yo, digamos, de alguna manera, sobre todo evolucioné en los últimos meses del año pasado, tratando de encontrarle la vuelta a esto, sobre si efectivamente nosotros podemos cambiar el mundo. Yo siempre fui partidaria de decir, bueno, acá hay que romper, acá hay que hacer revoluciones en varias dimensiones, porque si no el sistema no lo vamos a cambiar tan fácil. Y la verdad es que no estoy tan convencida de eso. Es una opción, pero también hay que reconocer que en este sistema hegemónico hay muchas comunidades, hay muchos territorios, y hay muchos pueblos que viven por fuera de las lógicas del sistema. Y ellos no tuvieron que romper el sistema para vivir de otra manera. Entonces, me parece que hay que reconocer que es posible que convivan sistemas, si bien algunos más marginalizados, digamos, en posiciones más marginales. A ver si recupero algo más de lo que ustedes habían dicho. No, bueno, después que el libro también lo que intenta hacer es tratar de pegar como fragmentos, ¿no? O sea, porque fragmentos para entender, digamos, qué es lo que nos falta. Muchas de las cosas que aborda este libro, digamos, ya fueron estudiadas por otros, digamos, por ahí no con esta especificidad, porque este libro se centra en 3 estudios de caso muy característicos del contexto argentino, como fue el estudio de la política de ciencia y tecnología, la política nuclear y la política de comunicación satelital en la última década, estudiando también cómo se movieron estas políticas en el marco de 2 gobiernos de muy diferente orientación, pero el objetivo fue ese, digamos, partiendo de esos estudios de casos tan particulares y tan actuales, poder referenciar a qué es lo que nos falta, ¿no? Y yo creo que, aparte de todo esto que venimos hablando, me parece que nos falta estrategia. Pero que nos falta estrategia tiene que ver con que, o eso es lo que, digamos, una de las lecciones que aporta el libro al estudiar otros países, ¿no? Como bueno, Estados Unidos, algunos países europeos, algunos países del este asiático, que sí tienen estrategia. Pero la estrategia es algo que no puede ser importado, ¿no? Hay que construirlo, y para construir una estrategia, uno tiene que decir, ¿pero estrategia para qué? O sea,
tengo que tener claro el para qué. Y yo creo que en ciencia y tecnología en América Latina, a nivel sistémico, hay excepciones, obviamente que las hay, no están tan claros los para qué, ¿no? Cuando hablaban, no me acuerdo si era Antonio o Silvina, creo que era Antonio, sobre... Sí, yo creo que referenciaba un poco al tema de las metas. Fíjense que a veces, muchas veces, los fines creo que era Antonio el que decía esto, los fines se confunden con los medios. Parece que hacer buena ciencia es publicar papers, pero eso es un medio, ¿no? Es un indicador que no sé hasta qué punto muestra qué cosa. Porque, digamos, mientras más paper publicás, si vos publicás muchos papers, no significa que esa ciencia esté contribuyendo al desarrollo social, económico, ambiental de un territorio en particular. Es un indicador que la modernidad, si se quiere, también eligió para decir, bueno, esto va bien. Pero la verdad es que tenemos que deconstruir ese indicador porque mucho no nos dice. Lo mismo con otro indicador estrella, más vinculado al desarrollo tecnológico, que son las patentes, ¿no? Ay, si los países tienen muchas patentes tecnológicas les va bien. Y la verdad que no. Entonces tenemos que preguntarnos sobre las metas, no sobre los fines, no posicionarnos tanto en los medios. Esto tiene que ver también con esto que hablábamos anteriormente asociada a la política pública, que no es política de Estado, que es, ay no, si logramos sostener el financiamiento en el tiempo, y es una política de Estado. La inversión en ciencia es un indicador, es un medio para, no significa que ahí llegamos, es un medio para. La pregunta es ¿para qué? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y ahí, digamos, me parece que América Latina se caracteriza por esto, porque, digamos, muy tempranamente me parece que se empezaron a perder estas preguntas. Uy, ¿qué pareció? Se empezaron a perder estas preguntas sobre la relevancia de los contextos territoriales, sobre la relevancia de nuestros problemas, y también sobre, digamos, cuáles serían, sí, digamos, cómo se vincularían la ciencia y la tecnología que nosotros desarrollamos con las particularidades de nuestros contextos, ¿no? Esas preguntas, digamos, me parece que se fueron perdiendo en el tiempo, y que son algunas a las cuales han referenciado sobre todo Antonio en su introducción. Escuchen, corran la ola, se hicieron putos los negros de Casanova. No, Sandro. Sandro Mágico. Bueno. Bueno, yo pienso que discúlpame, Erika, lo que podríamos hacer, Guido, es, no sé si estos graciosos están desde la primera admisión a la sala. Quien lo quiera ver por YouTube, que lo vea por YouTube, y no sé, y no se admite más, puede ser. Bien. Pero para evitar. Disculpame, yo tengo algo para opinar. El chiste es este. ¿Qué le hizo un jardinero a otro? Otro. Bueno. Okay. Y Listo. luego, Guido, ¿se puede silenciar, Juan? Ya salió y la otra persona también está bloqueado el compartir pantalla. Bueno, ok, gracias. No sé cómo... Bueno, no, tranquilo, no pasa nada. No sé cómo hacemos... ¿tenemos tiempo todavía para hacer algunas cositas más? ¿O quieren que lo cortamos acá? Creo que podemos extenderlo hasta 1 hora y cuarto. Si querés dar de 5 minutos más, y abrimos para preguntas e intercambio y cualquier cosa que quieras agregar. Pero decimos vos, si te queda hablar más del libro, entonces en ese caso, dale. No, a ver, tengo otras cosas para decir, pero la verdad es que sería por ahí volver a cosas, digamos, que de alguna manera ya estuvieron referenciadas en lo que plantearon ustedes y lo que estuve recorriendo. Así que me parece que es mejor
por ahí intercambiar si hay alguna pregunta, algún comentario. Aparte va a ser más divertido, creo. Bueno, bueno. Yo te fui pasando algunos comentarios que hay en YouTube. Perdón. Te los puedo leer si te parece, así no estás. Gonzalo Andrés dice, para mí el discurso científico sí está en crisis, o por lo menos en discusión. Los movimientos antivacunas o la proliferación de la posverdad son una muestra de ello. Y después tengo otro más, de Lilian Camargo, que dice, hola, a través de los siglos, los mayas han desarrollado más de 6.000 especies para tratar enfermedades que Estados Unidos se ha apropiado sin el reconocimiento del trabajo maya. Comentarios que están surgiendo en este momento, que surgieron recién en YouTube, y hay algunos más. No sé si alguien tiene además alguna pregunta en particular. Yo tengo varias, pero abrimos el juego, el espacio de ustedes. Sí, está buena la pregunta, me quedé pensando en la primera de este comentario sobre que el conocimiento, el discurso científico está en crisis. Mira. Y algo más habías dicho, la Sí, posverdad. Sí, hay dos comentarios, uno sobre que el discurso científico sí está en crisis, o por lo menos en discusión. Los movimientos antivacuna o la proliferación de la posverdad son una muestra de eso. Es decir, hay una vinculación entre la crisis del discurso científico con la proliferación, por ejemplo, de la posverdad. En este comentario. Con respecto a lo de la posverdad, yo no sé si el surgimiento de la posverdad, que es un fenómeno muy actual, implica una deslegitimación del discurso científico. Me parece que lo que muestra, más que nada, tiene que ver eso precisamente con que la configuración del mundo puede ser creada desde diferentes lugares, ¿no? Desde diferentes percepciones, y la ciencia es una posible. Me parece que eso es lo que muestra la posverdad y muestra el impacto que tienen esas otras visiones que no son científicas para construir sentido también del mundo en el que vivimos. Eso me parece que es lo que muestra la posverdad. No sé si llega a afectar la legitimidad y la superioridad que tiene el conocimiento científico, sino que muestra diversidad de perspectivas para construir sentido. Pero no sé si llega a deslegitimarlo. La verdad que lo estoy pensando, pero no sé si llega a afectarlo tanto. Bueno, sí, porque fíjense, sí, no. Sí. Voy leyendo algunos comentarios. Si alguien además hace alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta, adelante con la pregunta directamente en el chat, en los chats. Bueno, acá Joaquín Pacini saluda a todos y a Erika. Agregaría también, esto está en parte a lo que decías anteriormente, al principio de tu exposición, a esa descripción, lo unitario o centralizado o en la capital, porque aunque haya casos de federalización, son bastantes casos, y se observa también en el interior con las relaciones entre las ciudades capitales y las demás localidades. Luego, Yamila Riego menciona, hay un desafío en la construcción de esos medios, publicar papers, generar patentes, que tiene que ver con mantener o poder trascender a la subalternidad. Es una, tal vez no la estoy leyendo bien, me refiero a mientras tanto hay caminos para llegar a trascenderla, mientras lo hegemónico siga relacionado a cierto poder y reconocimiento. Y finalmente, yo quería preguntarle a Erika qué alternativas cree ella que se podrían encontrar para materializar los proyectos científicos y tecnológicos, principalmente tecnológicos, en los países semiperiféricos, en donde justamente el rol del Estado no se caracteriza precisamente por procesos de continuidad. Es una pregunta muy interesante. Bien. Ahí voy, estoy anotando algunas cosas. Yo no le escucho.
Bueno, con respecto a ese comentario sobre la federalización, es cierto, digamos, la Argentina, digamos, lo seguimos viendo todavía, digamos, todavía tiene problemas de concentración, ¿no? De concentración de los recursos en esos lugares que han, o esas provincias que han logrado desarrollarse científica y tecnológicamente más rápido, ¿no? Entonces uno analiza también mucho el tema de los presupuestos, y independientemente de las disciplinas que analice y de los proyectos, bueno, vemos una concentración, digamos, de los esfuerzos presupuestarios en la zona central, ¿no? En las provincias de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, digamos, y claramente, digamos, el tema de la distribución federal de los recursos, no solamente económicos, sino también humanos, institucionales y demás, es un desafío en el cual todavía tenemos que trabajar seriamente. Y me parece que la federalización tiene que ir acompañada de nuevo de la identificación de cuáles son los problemas que tienen las diferentes subregiones del país. Por eso es que no se pueden aplicar políticas de ciencia y tecnología de forma homogénea, porque el país es muy diferente. Tenemos que identificar sus capacidades, las capacidades y las debilidades de cada una de estas regiones, y poder aplicar políticas focalizadas en función de estos diagnósticos. Yo creo que ahí tenemos una debilidad de diagnóstico. Por más que sabemos que no es un país homogéneo, lo pensamos como homogéneo, desde el punto de vista científico-tecnológico no es así, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer la capacidad de diagnóstico para poder estar en condiciones de hacer intervenciones focalizadas. Y también es cierto, lo que referenciaba este comentario, de cómo es una tendencia a verlo más lo capitalino, ¿no? Yo creo que esa es también una herencia de la modernidad. Parece que esta ciencia y tecnología moderna, que también, digamos, nosotros sostenemos, está interesada en eso, está interesada en las problemáticas que tienen las grandes capitales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las localidades más pequeñas, con lo rural, con lo originario, parece que está marginalizado, ¿no? Parece que, podríamos decirlo como una afirmación y quizás una provocación, la ciencia y tecnología hegemónica no se ocupa tanto de los otros contextos no hegemónicos, ¿no? ¿Qué son estos? Los pueblos rurales, las comunidades pequeñas, los problemas de las comunidades originarias. Está más centrada en lo capitalino. Y hay una elección ahí también, tiene que ver con los valores y con los intereses y con las ideologías que orientan el desarrollo científico y tecnológico. Después el otro comentario decía que, bueno, que tenemos que generar indicadores alternativos a las patentes y a los papers para superar la subalternidad. Yo estoy de acuerdo en eso, precisamente porque los papers y las patentes no nos dicen nada sobre cómo va evolucionando nuestra ciencia y tecnología para que vaya mejorando, en última instancia, el bienestar de nuestros pueblos. ¿Qué nos dice eso? No nos dice nada que nos interese en ese sentido. Y yo creo que la ciencia y la tecnología la tenemos que pensar, digamos, en relación a sus fines últimos. ¿Para qué están? Para mí, para alimentar el desarrollo de los pueblos. Un desarrollo que puede ser entendido, por otro lado, de diferentes maneras. Hay una tendencia también, esto está bueno de construirlo, hay una tendencia a creer que el desarrollo es sinónimo de crecimiento económico, que el desarrollo es sinónimo de progreso, de dominio de la naturaleza, de confort. Y la verdad es que, bueno, puede haber múltiples interpretaciones de lo que es el desarrollo, y también podríamos preguntarnos sobre si el desarrollo es sinónimo de bienestar. Ahí también está bueno empezar ya se viene deconstruyendo hace muchos años, sobre todo con los aportes del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, del movimiento que conocemos hoy como política ecológica latinoamericana, el pensamiento de educación popular y demás, que es, bueno, aprender también de los aportes de nuestros pueblos originarios, de que no hay una forma unívoca de entender el bienestar. ¿Y cuáles serían esas dimensiones que atraviesan la noción de bienestar, en función de qué contexto y en función de qué proyecto histórico? Y lo último, en relación al último comentario, que hablaba de cómo materializar el apoyo a proyectos científicos y tecnológicos desde el Estado cuando estamos atravesados por procesos de discontinuidad. Bueno, un poco el libro, digamos, también se referencia a eso, al caracterizar la región latinoamericana, precisamente al mostrar esto, que parte de la estrategia
que empleemos para que la ciencia y la tecnología que desarrollamos pueda contribuir al desarrollo de nuestros pueblos, tiene que ver con entender que hasta el momento hemos sido una región, y tiene que ver con la historia, ¿no? Una historia larga, vivimos en una región muy inestable, desde el punto de vista político, económico, social. Esa inestabilidad en la historia reciente ha tenido mucho que ver con procesos de desarrollo dependiente, con el ingreso, por ejemplo, de estas olas neoliberales desde la década del 70 en nuestra región, que han destruido el Estado, que han desfinanciado la ciencia y la tecnología, que nos han desindustrializado y demás. Y ojalá no nos pase más adelante, digamos, a la Argentina, pero puede ser, digamos, como la historia es incierta, no sabemos qué va a pasar más adelante, y no sabemos si más adelante no vamos a tener ciclos de inestabilidad. Entonces es válida la pregunta sobre cómo hacemos, sabiendo que es posible que en el futuro todavía sigamos atravesando esos ciclos de inestabilidad. ¿Cómo hacemos para proteger esto y para darle continuidad? Y yo creo que tiene que ver con algo que trabaja mucho Rita Segato, que es lo siguiente. Nosotros defendemos el Estado, pero no defendemos cualquier tipo de Estado. Y el Estado es un actor importante, que está bueno que lidere estos procesos, pero también hay que reconocer que hay que empoderar otros actores por fuera del campo estatal. Porque los Estados, en estos ciclos de inestabilidad, son muy afectados, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el marco de los procesos neoliberales, siempre el Estado es minimizado y tiene muy poca capacidad de acción. Pero después hay otros actores importantes de nuestras sociedades que no trabajan dentro del Estado, ¿no? Que son nuestros movimientos comunitarios, nuestros movimientos sociales, nuestros movimientos originarios, nuestros pueblos originarios. Y bueno, hay que empoderar a esos actores también. Esos actores, porque quizá estos actores, seguramente esos actores son los que pueden dar cierta estabilidad a nuestros proyectos y no confiar todo al Estado. El Estado, de nuevo, es como la ciencia y la tecnología. Es necesario, pero no es suficiente. Hay que empezar a complementar acciones de diferentes actores. Erika, acá hay una pregunta de otra estudiante del curso. Hasta ahora vienen siendo todas preguntas de los estudiantes y las estudiantes del curso. Melissa quisiera preguntarle a Erika, en tu libro haces mención de que para lograr un resultado exitoso en el desarrollo socioeconómico por vía de la transformación científica y tecnológica, se requiere de un Estado desarrollista y cuyas características principales son la selectividad, la autonomía y el enraizamiento. ¿Cuál consideras de estas tres que es la más pobre o en la que se debiera hacer más hincapié para encaminarse, si se quiere, a un desarrollo exitoso? Yo creo que las tres. No sé si elegiría una. No sé si elegiría una en particular. ¿Y hay alguna que esté más debilitada? Yo creo que está muy, porque se explican unas a otras. Yo creo que, a ver, si tendría que empezar por alguna, diría que, bueno, nuestra ciencia y nuestra tecnología y el Estado que promueve esa ciencia y esa tecnología tiene problemas de enraizamiento social, económico, ambiental. Cuando tiene problemas de enraizamiento, estamos diciendo que tiene problemas para interpretar la demanda. Okay. Y tiene problemas para interpretar la demanda, esto es algo que lo estoy pensando ahora porque no lo había pensado antes, quizá también por un tema de comunicación con esos actores que deberían escucharse, enunciar la demanda. Y hay un tema, ahí me parece interesante marcar esto del lenguaje, que yo lo trabajo más de un punto de vista académico, si se quiere, pero sobre todo en los últimos meses he trabajado mucho esta necesidad, y ahí la comunicación pública de la ciencia tiene mucho para aportar, la necesidad de llegar a un lenguaje común que entendamos todos. Que entendamos todos, porque eso tiene que ver con la democratización del conocimiento científico y tecnológico. La ciencia y la tecnología no puede ser algo que no entienda la gente, entre comillas, común, porque entonces no nos está sirviendo, digamos, no somos seres privilegiados. Entonces, en principio diría que hay un problema de enraizamiento, pero para poder aplicar una estrategia, una vez que la demanda esté, digamos, identificada, es muy importante que el Estado sea selectivo en dónde posiciona los esfuerzos. Una vez que el diagnóstico está claro, tiene que seleccionar a qué le va a apostar. El Estado maneja recursos escasos, siempre. Recursos institucionales, económicos, recursos humanos, siempre maneja recursos escasos, entonces tiene que ser muy selectivo en lo que tiene que hacer, y ahí es muy importante tener en cuenta la contingencia y la urgencia.
Fíjense que los estados, digamos, en el marco de la pandemia no se han ocupado de todo, han focalizado, porque había que resolver problemas muy importantes en un muy corto tiempo. Entonces, esto muestra la relevancia de la selectividad. Y la autonomía tiene que ver, también es importante porque los estados no pueden estar condicionados. Tienen que ser autónomos, tienen que tener libertad para tomar decisiones, porque si no tenés autonomía, si no tenés soberanía, por más buen diagnóstico que hayas hecho, y por más estrategias que tengas en cuanto a la selectividad, no la vas a poder aplicar, porque estás condicionado. Estás condicionado por intereses externos, o por financiamiento externo, como nos pasó tanto tiempo en nuestros países con estos aportes que hacen los organismos internacionales de crédito, pero también condicionan. No es que podés gastar en lo que quieras. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Puede hacerlo por el chat. ¿Nadie más? No sé, Silvina, si tenés alguna pregunta o comentario. Seguimos a la espera de los y las participantes si tienen algo que comentar. Muy clara Erika, dice Facundo Rodríguez. Muy clara Erika, muchas gracias. Una pregunta, en tu investigación, ¿encontraste algún ejemplo en que se privilegien otros saberes no científicos de manera efectiva? ¿Algún ejemplo virtuoso? Pone Facundo. Gracias, Facundo. Bueno, el caso, por ejemplo, los casos que se analizan en el marco de la política nuclear y de comunicación satelital, que nosotros asociamos a políticas que podríamos, las asociamos a esto lo que podemos entender como políticas orientadas por misiones, porque tenían una meta muy clara. En el caso de la política nuclear, nosotros analizamos el proyecto del CAREM 25, que es este reactor de baja potencia, y en el caso de la política de comunicación satelital, analizamos en particular la fabricación de los satélites geoestacionarios ARSAT-1 y ARSAT-2, porque el 3 fue cancelado, digamos, en el último gobierno de la Alianza Cambiemos. En ese marco, yo creo que parte del éxito de estos proyectos, el CAREM todavía se está construyendo, ¿no? Pero no significa que sea un proceso de fracaso el del CAREM, porque se explica, digamos, el retraso en el avance de este proyecto precisamente por la inestabilidad de nuestro país, ¿no? Pero vamos hacia eso, y cuando se termine de construir ese reactor, la verdad que vamos a poder exportarlo a unos, digamos, porque Argentina va a ser uno de los pocos países en el mundo con capacidad de producir ese tipo de reactores. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que en los dos casos estos analizados, había otros saberes que no tienen que ver con la ciencia y la tecnología que explican parte del éxito de estas trayectorias. Y principalmente son saberes que vienen del ámbito de la gestión científica tecnológica, y también de saberes que tienen que ver más con lo productivo, ¿no? con entender cómo vincular ciencia y tecnología con el ámbito de la producción y con el ámbito de la industria. Yo me acuerdo que cuando parte del trabajo o sea, parte de lo que está en el libro es el resultado, gran parte de lo que está en el libro es el resultado de una tesis doctoral que hice, y cuando hice la tesis doctoral, en el marco de la tesis doctoral entrevisté a mucha gente, y entre ellos a Héctor Otegui, de INVAP, que falleció este año. Y la verdad que me sorprendió mucho, digamos, precisamente esto de Héctor Otegui, la cantidad de saberes que manejaba, que no tenían que ver con ciencia y tecnología, tenían que ver con ciencia y tecnología, pero eran saberes de gestión, eran saberes vinculados a la producción, eran saberes vinculados a la gestión de las relaciones internacionales también, porque para hacer estos contratos, digamos, para construir estos bichos, digamos, como los satélites geoestacionarios en los que también participó INVAP, necesitas toda una serie de factores que tienen que estar alineados, y bueno, y eso implica saberes muy diversos que no se restringen al campo científico y tecnológico. De nuevo, vienen de la gestión pública, de la ciencia y tecnología, de la gestión privada, del sector productivo, del manejo y del entendimiento de las relaciones internacionales, de la interpretación, saberes que tienen que ver con la interpretación de las contingencias y de las coyunturas, porque eso también hay que saber manejarlo. Si uno hace un buen análisis de la coyuntura,
va a tener que aplicar estrategias muy diferentes en función del contexto. Una sola estrategia no es que es válida para todos los contextos, ni temporales, ni territoriales, etc. Erika, si no hay preguntas, a mí me gustaría, y los perros me lo permiten, quisiera hacer... Hay preguntas, no, lo que pasa es que están preguntando, lo que pasa es que hablan otro lenguaje, entonces no podemos entender lo que están preguntando. Tal vez estén preguntando y yo acá sin poder entenderlo. No digo que un eje, pero una definición, una palabra que aparece 2 o 3 veces, y también como idea en tu libro, es la idea de desarticulación. Hay una desarticulación. Una de las primeras que a uno se le ocurren es, y que vos mencionás, es el sistema universitario no siempre acompañó, por diferentes razones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado tenemos un instituto o una comisión en cada ministerio, lo cual entiendo que puede ser una ventaja en muchos aspectos, pero eso tiene que ver con un desarrollo histórico y no necesariamente con una planificación. Luego, hacia el interior de los ministerios hay desarticulaciones, porque toman decisiones también desde distintas esferas de intereses o de capacidades, no sé si intereses, pero sí de capacidades de ejecución. Y mi pregunta va orientada a, ¿es posible lograr una articulación del sistema científico-tecnológico en Argentina? No digo concentrándolo en un espacio, pero sí articulándolo efectivamente a través de políticas de articulación. No sé cuán efectivamente trabajan y funcionan los organismos donde tienen representación los ministerios vinculados a la ciencia y la tecnología. Recuerdo cuando apareció la agencia, el terremoto que generó en el sistema científico-tecnológico, representado en ese momento principalmente por CONICET, que lo vio como una amenaza. El sistema universitario que está en el Ministerio de Educación, que no acompaña del todo a la CENEA, por ejemplo, en su desarrollo histórico. Entonces me pregunto, ¿hay políticas de articulación en Argentina? No es hora de, si no las hay, entonces tal vez las desconozco, no es hora de aplicarlas, se ve como una urgencia, es algo, bueno, estamos trabajando con lo que hay y nos manejamos con esto porque así funcionó o así viene funcionando. Digamos, lo pregunto de la absoluta ignorancia y con cierta preocupación. No, yo creo que sí, políticas de articulación hay, digamos, desde los inicios de la organización del Complejo de Ciencia y Tecnología Nacional en la década del 50. Siempre, digamos, hubo intentos de articulación. Yo creo que son débiles. Habría que analizar casos particulares, pero haciendo una aproximación rápida, diríamos que tenemos problemas, y esto ya ha sido muy tratado, problemas en la articulación. Y de nuevo, estos problemas en la articulación tienen que ver para mí, y algo se menciona en el libro, con esta falta de estrategia y con esta falta digamos, de matriz de desarrollo. Porque, como bien vos decís, bueno, hay varias comisiones, digamos, en los diferentes ministerios, hay desarticulación dentro de los ministerios y entre los ministerios. Bueno, y esto me parece que tiene que ver, así como global, digamos, no estoy hablando del contexto particular, pero el contexto, digamos, actual, pero el contexto actual se puede meter en eso también, en este análisis, y yo creo que tiene que ver con falta de claridad. No voy a hablar de los gobiernos neoliberales porque van hacia otra cosa, pero de los gobiernos progresistas, esto es una crítica hacia los gobiernos progresistas. Yo creo que en general una debilidad que tenemos es de definir una matriz común de desarrollo, ¿no? Es decir, le apuntamos a esto, y le apuntamos a estos sectores, y le apuntamos a estas tecnologías, y le apuntamos a estos desarrollos científicos, y los ministerios y las instituciones del complejo de ciencia y tecnología deberían alinearse a esa matriz común de desarrollo, porque si no cada uno está en la suya, podemos decir. Como los intereses son muy diversos, las metas son muy diversas, y no hay una estrategia común, lo que prima es la desarticulación. Entonces, en parte yo creo que esa desarticulación tiene que ver con esta ausencia de matriz unificadora.
Y después, digamos, por ahí, digamos, yo creo que también es necesario revalorizar otros espacios, como son los espacios de investigación y desarrollo tecnológico universitarios. Yo creo que también hay una tendencia a privilegiar eh, cierto sector del complejo científico-tecnológico nacional en lo que tiene que ver con la investigación, que es básicamente el sistema de CONICET, ¿no? Son muy importantes los investigadores de CONICET, la verdad que eso hay que reconocerlo, digamos. Pero también tenemos que reconocer que hay otros espacios en el país que forman parte del complejo científico-tecnológico nacional, en donde también se hacen aportes relevantes desde el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico que están fuera del sistema de CONICET, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que revitalizar eso, diagnosticar lo que está ahí, ver esas potencialidades, para también, digamos, definir una estrategia de articulación mucho más coherente, ¿no? Hay que revitalizar esos otros aportes que están fuera de los espacios privilegiados, si se quiere. A mí siempre me gusta poner este ejemplo personal, voy a ser autorreferencial en este marco, pero para ser clara, no todos los investigadores, digamos, pertenecemos al sistema de CONICET. Yo investigo hace muchos años en el campo de la política de ciencia y tecnología, y nunca fui del sistema CONICET, y seguramente no lo sea, porque me dedico también a la gestión, digamos. Y la verdad es que hacemos aportes muy relevantes, en mi caso, digamos, para pensar y para alimentar otro tipo de política científica y tecnológica argentina. Y esto seguramente se reproduce con muchos otros profesionales y con muchas otras disciplinas. Conozco mucha gente que hace investigación en docencia, que es muy relevante para aplicar otras formas de enseñanza y de aprendizaje, y muchos no son parte del sistema CONICET. Entonces yo creo que parte de la tarea, a su vez es parte, digamos, o debería ser parte de una estrategia de articulación, es que el Estado también reconozca esos otros saberes y esos otros aportes que están en sectores más marginales. Y bueno, y después el tema de la articulación interministerial ha sido, digamos, una problemática bastante constante, digamos, en el tiempo, ¿no? Digamos, en el libro creo que un poco se referencia a eso cuando habíamos hablado del plan Argentina Innovadora 2020, hay un capítulo que se refiere a eso en particular, y ahí se cuenta una anécdota del año 2014, que, digamos, este ministerio fue protagonista, y nosotros organizamos un evento en donde invitamos a varios ministerios sectoriales a hablar de sus estrategias de planificación, que fueron el propio Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Salud estaba, y el Ministerio de Industria, creo. Y lo loco fue que descubrimos en el año 2014 que cada uno estaba con su plan, que no estaba articulado. O sea, cada ministerio con su plan, cada ministerio con sus metodologías y cada ministerio con sus metas. Esto es grave. Esto es grave, y yo creo que, bueno, tenemos que seguir trabajando en ese marco para que no nos siga pasando, porque si no va a ser muy difícil encontrarle la salida. Y también, lo último en relación a esto, es aunar esfuerzos entre las instituciones que forman parte del complejo de ciencia y tecnología, ¿no? Vos decías, el sistema universitario no acompañó, pero para acompañar tiene que saber qué es lo que está haciendo el otro, digamos. Lo mismo con la CONEA, el INTI, el INTA, digamos. Ahí hay un vacío, me parece que hay un vacío, que tiene que ver con establecer una información común a la que accedan todos los actores, y que todos sepan en qué anda cada uno para encontrar las convergencias. Si no, la articulación siempre va a ser compleja por esos vacíos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Tiene un comentario que hacer? Silvina. ¿Alguien entre el público? Acá en el chat. Dice Dani, que creo que es Daniela, me gusta que marques que hacer políticas o mejorar las políticas existentes. Déjenme, o mejorar las políticas existentes en cuanto a ciencia y tecnología también es hacer ciencia y no solo reducirla a publicar papers. Mejorar las gestiones es tan importante como lo que ocurre dentro de un laboratorio, porque se debe lograr la vinculación final entre el conocimiento y la aplicación. Creo que debemos lograr cambios en cuanto a la valoración de ciertos ítems en el currículum, ¿no? Dice Daniela. Gracias, Daniela. ¿Alguien más? Erika, ¿vos querés cerrar con algo, hacer algún comentario final?
Excelente y muy clara, dice Mariana. No, para ahí, digamos, un mensaje para... Sí, para todos. Yo iba a decir en particular para los jóvenes, pero para todos. Que, digamos, que yo lo descubrí con el tiempo y que de alguna manera está, digamos, inserto en este libro, que es tomar la decisión de construirnos a nosotros mismos, ¿no? Porque construir algo diferente, construir políticas diferentes, construir mundos diferentes, implica construirse a sí mismos y no ser imitadores. No ser imitadores. Es un camino muy difícil, ¿no?, que hay que atravesar. No, porque cuando uno imita a otro, y esto es muy común en el campo científico y tecnológico, por ahí hablo de eso, digamos, porque es mi mayor referencia, pero a lo mejor ustedes lo ven en otros ámbitos. Está todo dado para que imites, para que seas la imitación degradada de otra cosa. Entonces, si vos imitás, eso te da certeza, el camino está claro. Pero no te lleva mucho, no te lleva a nada, me parece, porque nunca te encontrás a vos, nunca encontrás lo que querés hacer y a qué querés contribuir. Entonces hay otro camino alternativo que es mucho más, digamos, más complejo, que genera angustia, genera tristeza, pero después uno se va encontrando con gente que opina de la misma manera y que construye de la misma manera, que es ser originales en lo que planteamos. No la originalidad por la originalidad, sino darnos digamos, la oportunidad de construirnos a nosotros para construir algo mejor. Si no nos construimos nosotros, si no sabemos lo que somos, la verdad que es muy difícil que construyamos algo mejor. Así que mi recomendación es para todos, digamos, no solamente para los jóvenes, es que se den esa posibilidad de entenderse, de construirse y de construir lo que quieren ser, digamos, y que no imiten, porque la imitación es el camino más fácil para no encontrarse nunca, y yo creo que nos tenemos que encontrar, y eso implica trabajo. Así que esa sería la referencia. Hay una que está ahí, dice que le está pasando, que es errático. Sí, es errático. Y también entender esto, que uno, porque a veces el éxito te da tranquilidad, y hay que equivocarse también. Para pegarla en algún momento tenés que equivocarte. Y no ver la equivocación como un sinónimo de fracaso. O sea, la historia es incierta, y nuestra historia también es incierta. Entonces no hay forma de llegar a lo bueno y a lo correcto directamente. Tenemos que equivocarnos y no tomarle el error como algo malo, sino como parte del proceso. Yo creo que vale la pena, vale la pena. Muchas gracias, Erika. Silvina, ¿algún comentario, alguna pregunta? A ver ahí. Ahí. Bueno, no, creo que me parecía interesante dejar el espacio a ver qué opinaban y cuáles eran las consultas de los participantes. Creo que hemos abordado muchos temas que dejan muchas puertas abiertas, al menos para mí hay muchos temas sobre los que podríamos seguir indagando y donde la comunicación creo que es central, que es transversal, que es sumamente necesario poner en la agenda social la ciencia y la tecnología y las políticas en ciencia y tecnología. Así es que me voy con muchas más consultas que las que traje cuando empezamos la charla. Pero quería agradecerte, Erika, por tu claridad, por tu trabajo. Creo que es una contribución muy interesante que nos entusiasma a seguir pensándonos, cuestionándonos desde el lugar que cada uno de nosotros ocupamos. Gracias. Gracias a vos. Sí, gracias. Yo también. Sí, yo también me voy con un montón de cosas. La verdad que anoté un montón de cosas. Me pareció muy interesante todos los planteos de ustedes dos al principio y también las preguntas que se hicieron en el chat. Así que yo también me voy con varias cosas carburando y algunas, digamos, que no terminé de cerrar todavía. Uno por ahí tiene ansiedad de encontrarle la vuelta rápido y sobre todo cuando tenés que responder en eventos como estos. Pero la verdad es que está bueno también darse el tiempo para seguir masticando y para hacerse esos planteos que tienen que ser permanentes. Si realmente queremos construir algo mejor, hay un trabajo permanente de
digamos, de reflexión y de trabajo, que por sobre todas las cosas no tiene que ser estático, porque si nos estancamos, vamos a imitar y no vamos a generar cosas nuevas, así que está bueno seguir trabajando con nuevas ideas y nuevas acciones sobre todo. Les estamos muy agradecidos a todos los que han participado hoy en la presentación del libro, muy especialmente a Erika por destinarle tiempo, por haber escrito, por haberse animado a escribir un libro, porque no es fácil pasar de una tesis doctoral, como bien dice ella o ha dicho en algún momento, a un texto como es un libro, que forzosamente es otro recorte del recorte que se hace y que requiere de un lenguaje especial, particular, ¿no? Atendible, reconocible por una innumerable cantidad de públicos. Así que muchísimas gracias por eso. No quiero abundar más porque no quiero que sea mi reflexión última, la última. Simplemente decir que independientemente de aquello que conocemos o sabemos del conocimiento científico, inclusive en nuestra práctica, algo que hay que rescatar permanentemente en todos estos ámbitos, específicamente y muy especialmente los del aula, es el aula como un espacio de multiplicación del diálogo y el debate. Sin este contacto se nos hubiesen perdido innumerable cantidad de matices y elementos, algunos muy novedosos, otros muy disruptivos que ha planteado Erika. Les hablo casi ahí, sí, como el docente, me salió de vuelta el docente, a los y las estudiantes, pensar nuevamente en expresarnos, expresar las ideas a riesgo de estar diciendo una burrada, expresar lo que estamos sintiendo en un momento, sobre todo como este, de absoluta incertidumbre e incomodidad, y hacerlo con esta suerte de mezcla entre las convicciones y las responsabilidades que siempre tenemos, pero fuertemente anclado en estas convicciones, las que nos motivan a entrar a un aula, a preocuparnos por estudiar algo, a escribir el libro, a comunicarlo, a arriesgarse, a poner el cuerpo, sobre todo a exponerse, ¿no? Este es un espacio de exposición, el de Erika es un espacio de exposición, ¿no? Está exponiendo una idea que a algunos les cuesta digerir, porque es incómoda, en algún punto también es incómoda. Así que gracias a todos y a todas por propiciar este espacio de encuentro, que es cuando siempre digo que es donde nos podemos tener de alguna forma y reconocernos. Así que muchísimas gracias. Y le pido a Silvina y a Erika que no se vayan todavía, así podemos acordar un par de cositas más que me gustaría proponer. A los demás, si quieren dejar sus preguntas, esto va a quedar grabado, después sí, se puede, de alguna manera, y yo las voy a traducir, las voy a llevar al curso, lo hacen. Por lo demás, muchísimas gracias, muy amable, muy agradecido por haber estado aquí. Una cosita muy chiquitita, porque sí, no puedo dejar de mencionarlo, porque lo había notado y ya que lo planteás, me gustaría agregar una cosita más. A mí me pareció muy interesante el planteo tuyo de el aula como espacio inacabado. Y me parece muy interesante que los estudiantes, porque uno es un estudiante, digamos, lo podemos decir a aquellos que terminamos las carreras, las múltiples carreras, uno nunca deja de ser estudiante. O sea, por eso específicamente, claramente es un espacio inacabado, nunca termina, y es parte del juego. Y más allá de entenderlo como un espacio inacabado, a mí me parece también que es muy importante reconocer el aula como un espacio de transformación. Ustedes que están, digamos, estudiando, y que se están haciendo preguntas, y que se están exponiendo, quizá en diferentes tiempos, porque esto también hay que entenderlo, a veces uno tiene diferentes tiempos para la exposición, se expone desde diferentes lugares, a veces te expones hablando, otras veces te expones escribiendo, otras veces te expones haciendo una consulta por mail, otras veces te expones haciendo un comentario en un pasillo, pero entender que es un espacio de transformación, ¿no? Y que ustedes están transformando algo, no importa la forma en que lo expresan, están siendo partícipes de un proceso de transformación. Y eso para mí es muy importante que lo identifiquen, porque ya están transformando las cosas, no es que tienen que terminar la carrera y decir, bueno, terminé la carrera y ahora estoy lista para la batalla, no, ya están batallando. Entonces eso es muy importante que lo entiendan, que se lo apropien, y de nuevo, que tengan paciencia con ustedes mismos para eso,
para ver el momento adecuado y la forma y el lenguaje de intervención. Cierro con una anécdota que tiene que ver un poco con el libro, que tiene que ver con Sara Rieti, que ya la mencioné, y que tiene que ver con los espacios de construcción. Yo era una estudiante que tenía muchas dificultades para expresarme oralmente. O sea, atravesé, digamos, un proceso de aprendizaje oral, digamos, que me llevó mucho tiempo. Hoy puedo más o menos hablar así, digamos. Por ahí yo internamente veo que a veces no soy clara en algunas cosas y los otros me dicen, no, pero sí sos clara. Y me gustaría mencionar esto para que se den el espacio para aprender y para que puedan encontrar su lenguaje. Y si por ahí no se expresan bien oralmente, capaz que lo hacen de otra manera, ¿no? Escriben, lo expresan con el cuerpo, lo expresan con los silencios, lo expresan ayudando a otros, ¿no? Hay muchas formas de hablar, así que no, digamos, cuando nos referimos a esto que Antonio hablaba de la exposición, sepan que las formas de exponerse y las formas de transformar son múltiples, son variables, no hay una única forma posible. Así que indaguen también en eso y sean pacientes. Eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos.